perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ven? Esto debería ser un asunto tan serio en nuestra relación con Dios, en medio de nuestro gozo, el gozo de conocerle, que nosotros estemos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nunca perfeccionaremos la santidad. Esta palabra perfeccionar viene del griego, que significa madurar o traer a la madurez. De que habrá un desarrollo, un avance en nuestra limpieza de corazón y nuestra andar de purificación y de purificación de labios ante Dios. Y 2 Timoteo 1:9 dice que Dios nos llamó con un llamamiento santo. El llamado soberano y eficaz de Dios es un llamado que es un llamado santo, que nos llama a la comunión con el Señor Jesucristo, pero nos llama a un andar santo. Como oró Jesús, cuando Jesús oró, santifícalos. Esta es una oración que tú y yo debemos orar por nosotros mismos. Señor, hazme como una vez oró Robert Mary McCheyne, tan santo como un pecador redimido puede ser. Esto es lo que tú necesitas orar para tu familia, para tus hijos. Es lo que tú deberías orar por tu pastor, por los líderes de tu iglesia. Señor, santifícalos, purifícalos. Hazlos tan diferentes al sistema del mundo y tanto como el Señor Jesucristo, como alguien puede ser mientras todavía están aquí sobre la tierra. Permítame decirle por qué nuestra santidad personal es tan importante. Hebreos 12, versículo 13. El escritor de Hebreos, Pablo, el escritor de Hebreos, un tiempo fuera aquí. Yo no registren esto que yo he dicho. Yo he estado en discusiones con el doctor Sproul sobre eso. Y él sentía que Pablo era el autor de Hebreos. Así que. Este es el punto. O este es el versículo. Versículo 14. Hebreos 12, 14. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ven, tú no fuiste simplemente escogido para el cielo, fuiste escogido para santidad. Y puedes saber que pues, tú vas al cielo por la validación de la obra santificadora del Espíritu Santo dentro de ti. Esto es necesario en la vida de todo aquel que verdaderamente va al cielo. No hay creyente no santificado. De manera que Dios eleva la importancia de nuestra santidad porque Dios mismo es santo. Dios está más interesado en tu piedad de que en tus dones. Dios está interesado en la profundidad de tu madurez más que en la profundidad de tu ministerio. Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que haces. Dios está más interesado en tu carácter que en tu carrera. La santidad en las vidas de su pueblo es de la mayor importancia. Ahora, en segundo lugar, esa es la oración por santidad. En segundo lugar, quiero que vean rápidamente la gente
de la santidad, el pueblo de la santidad. Al ver el versículo 17, vimos la primera palabra, santifícalos. Observen la segunda palabra, en español es la misma palabra, los, santifica los. Son ellos. ¿Por quién está Jesús orando esto? Por quién, para aquellos a quienes Dios responderá esta oración, es aquellos a quienes es eficaz esta oración. Yo no oré por el mundo, dicen más adelante. Jesús no está intercediendo por los no elegidos. Él no está orando por la santidad de los incrédulos. Esta es una oración de la familia. Es una oración que Jesús está haciendo a favor de aquellos que el Padre le ha dado a Él. Y no tenemos tiempo, voy simplemente a ir rápidamente sobre esto, pero cuando tú comienzas a ver el versículo 2 en adelante de todo el capítulo, esta oración de intercesión, vemos quiénes son ellos por quienes Él ora esto. El versículo 2 son aquellos que le fueron dados al Hijo por la soberana elección de Dios en la eternidad. También en el versículo 6 y versículo 9. Son aquellos que fueron dados a quienes se les dio vida eterna. Versículos 2 y 3. Ellos son aquellos que pertenecen al Padre. Versículos 6 y 9. Y pertenecen al Padre porque el Padre los escogió desde antes de la fundación del mundo y luego se los dio al Hijo. Versículo 6. Ellos son aquellos que guardan la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios dirige hacia la santificación personal. Y eso es una marca distintiva de un verdadero hijo de Dios. Versículo 8. Son aquellos que reciben la palabra de Cristo con entendimiento. Versículo 10. Son aquellos que glorifican al Hijo. Versículos 11, 12 y 15 son aquellos que son guardados y preservados en la gracia por el Padre y por el Hijo. De manera que nunca pueden apartarse de la gracia. Y luego versículo 14 son aquellos que son aborrecidos por el mundo. Versículo 16 son aquellos que no son del mundo. ¿Ven? Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. El bote está en el agua, pero no debe haber agua en el bote. Este es el pueblo de la santidad y no hay excepción a esto. De manera que viene a ser una marca de seguridad de salvación. No porque nosotros crecimos en la iglesia y caminamos así por el pasillo, hicimos una oración, vimos a la clase de confirmación, fuimos bautizados y nos unimos a una iglesia. No, el infierno está lleno de gente así. Es su santidad personal, está siendo producida por Dios el Padre, a la semejanza de Dios el Hijo, por el ministerio del Espíritu Santo que mora en ellos. ¿Eso se ve en tu vida? Ese viene a ser el sello autentificador de Dios en tu vida. Ese es el pueblo de la santidad. Y ahora, en tercer lugar, los parámetros de la santidad. Y yo necesito rápidamente presentar estos parámetros. La santificación, la búsqueda de la santidad, la santificación progresiva, tiene un negativo y un componente negativo y un componente positivo. Hay una separación negativa del sistema mundano del pecado. Hay una separación de la participación de las concupiscencias o pasiones de la carne. Esto no habla de la perfección de nuestra vida, sino de la dirección de nuestra vida. Nosotros fuimos apartados de la contaminación del pecado. Y eso involucra nuestras mentes, nuestros afectos y nuestra voluntad. Toda la persona. Eso es el aspecto negativo. Y al mismo tiempo hay un aspecto positivo. Yo estoy siendo apartado para las cosas de Dios de manera experimental.
Crezco amando a Dios más y más. Crezco caminando más de manera más profunda en mi andar con Cristo. Él es más precioso y real. Está produciéndose en mí más y más elementos de semejanza a Cristo en mi vida. No es una cosa o la otra, sino ambas cosas. Si todo lo que tú tienes es la separación de lo negativo, entonces eres un legalista y tu vida cristiana se define por lo que tú no haces. Si todo lo que tú tienes es lo positivo, tú eres un antinomiano o uno con licencia. Tu vida cristiana se define por lo que tú percibes que tú tienes libertad de hacer. Pero no hay separación negativa. No es una cosa o la otra, sino ambas cosas. Y la verdadera santificación necesita una negación negativa y una afirmación positiva. Hay una separación negativa, también como un aspecto positivo. Permítanme rápidamente mostrarles esto. Si van conmigo a Efesios capítulo 4, y vale la pena que veamos esto, Efesios 4, y lo que vemos en cómo la santificación opera en nuestra vida. Es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. En Efesios 4, por ejemplo, comenzando en el versículo 22, Efesios está a la derecha del Evangelio de Juan. Vayan al este. Versículo 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe. Esto es un despojarse que continúa. En el griego significa quitarse la ropa. Está continuamente quitando la ropa sucia en tu vida espiritual, que se corrompe según los deseos engañosos. Versículo 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre. La vida cristiana es un ejercicio continuo de quitarse y ponerse, quitarse y ponerse. Y mientras estemos en esta tierra procurando la santidad, nunca llegaremos al momento cuando ya no tengamos que quitarnos cosas y no tengamos que ponernos cosas. Él sigue diciendo, por ejemplo, versículo 25, dejando a un lado la falsedad, eso es lo negativo, hablad verdad, eso es el positivo. Versículo 26, airaos, eso es lo positivo, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, eso es lo negativo. Versículo 28, el que roba, no robe más, eso es lo negativo, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos, eso es lo positivo. Versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, eso es lo negativo, sino solo la que sea buena para edificación, eso es lo positivo. Versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, y se ha quitado, versículo 31, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos. Eso es lo negativo. Versículo 32, sed más bien amados unos para con otros, misericordiosos, etcétera. Eso es lo positivo. Quisiera tener tiempo en esta sesión para llevarle a múltiples pasajes, como el Salmo 1, versículos 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el camino de los pecadores, ni se sienta en camino de pecadores, sino que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua y que medita en la palabra de Dios día y noche. Tiene que haber tanto la separación negativa como la separación positiva. La separación del pecado y la separación hacia algo. Y esto me lleva al último encabezado, y es el productor de santidad. Yo estoy ya en esto, necesito ser santo. ¿Cómo? Cuando me di cuenta de esto en mi vida, el resto del versículo lo dice cómo es. Lo que es primario en cuanto a la santificación. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esa preposición en nos dice
que el instrumento de la santificación utilizado en las manos de Dios es la palabra de verdad. Hay un principio fundamental en la vida, que una cosa similar de una naturaleza produce algo de esa misma naturaleza. Un instrumento santo produce santidad personal, y un instrumento no santo lo único que puede producir es no santidad, inmundicia. Y solamente hay un instrumento santo que es primario en nuestra santificación, y es el ministerio de la palabra de verdad en la vida del creyente. Es lo que Dios utiliza en nuestras vidas para hacernos más y más como Él. Es la verdad acerca de quién es Dios en su santidad. Es la verdad acerca de nosotros, quiénes somos en nuestra no santidad. Y es la verdad acerca de Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos hace santos. La verdad es indispensable. La palabra verdad significa realidad. Es la manera en que las cosas realmente son. Todas las demás cosas son distorsiones, engaños o mentiras, falsedades. Solamente hay un instrumento en las manos de un Dios santo, un Padre Santo amoroso, que nos hará según la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es la palabra de verdad. Hay otros medios secundarios de verdad. Hebreos 12 nos dice, versículo 10, que Dios trae disciplina a nuestra vida cuando no somos santos. Y como dice el autor de Hebreos, nosotros compartimos para que nosotros podamos compartir en la santidad de Dios. La oración es un medio por el cual somos santificados. Venir a la cena del Señor es un medio por el que somos santificados. La adoración corporativa, somos santificados por ella. Hay múltiples medios, pero lo que es primario es lo que ora Jesús aquí. Santifícalos por la palabra. Puedes verlo por ti mismo, pero la palabra es preeminente en toda esta oración. Versículos 6, 8, 12, 15, 14, 19, 20. Todos hablan del ministerio de la palabra de Dios. Hay un hilo dorado que está entretejido en esta oración. Y Jesús se concentra en lo principal, lo que es primario. El ministerio de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Ven? La palabra de Dios es como una espada de doble filo que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. No hay criatura que esté oculta a sus ojos. Todo está desnudo y abierto delante de Él, a quien daremos cuenta. Es el ministerio de la palabra de Dios de abrirnos a nosotros, de cortarnos y revelar lo que hay dentro en el corazón y en el alma. Y en Santiago 1, la palabra de Dios dice que la palabra es como un espejo. Nos vemos a nosotros mismos en el espejo por lo que realmente somos. Vemos nuestra verdadera condición espiritual y vemos nuestras impurezas dentro de nosotros. Y la palabra de Dios es como un cuchillo que nos poda, que elimina cosas de nuestras vidas que no son santas. Y la palabra de Dios es como agua que limpia y quita todo aquello que no es santo. Es como una lámpara que nos guía por un camino de santidad. Es algo que nos lleva, nos da crecimiento, es alimento que nos permite tener músculos espirituales y nos hace santos. El Salmo 119, versículos 9 y 11. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino y mantenerlo puro? ¿Cómo puede un anciano mantener su vida pura? ¿Cómo puede una joven mujer mantenerse pura? ¿Cómo puede una anciana viuda mantenerse pura? Viviendo conforme a su palabra. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corrección, para entrenarnos en la justicia. Mi tiempo se acabó. Yo siento vuestro dolor. Siento vuestro dolor.
En octubre 2, 1840, un pastor llamado Robert Mary McCheyne de Escocia escribió una carta desde Dundee, Escocia, a ministros del continente europeo. Y esto fue lo que él escribió. No olviden cultivar el ser interior, el corazón. Uno debe mantener las herramientas bien afiladas, limpias. Machen dice, tú eres la espada de Dios, el instrumento de Dios, el instrumento escogido de Dios para que aquel que lleva su nombre, y en gran medida, según la pureza y perfección de su instrumento, será exitoso. No son grandes talentos los que Dios bendice, tanto como la gran semejanza a Jesucristo. Permítame leer eso de nuevo. No es tanto los grandes talentos los que Dios bendice, sino la semejanza a Jesucristo. Y ahora el golpe mortal. Un ministro santo, y podemos decir un creyente santo, es una herramienta asombrosa en las manos de un Dios santo. Tú necesitas guardar tu espada limpia y bien afilada y pura, sin importar de cuál es tu coeficiente de inteligencia ni cuántos grados tengas. Dios escoge obrar a través de vasos santos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.